En los cálculos pasados hicimos la estimación de cómo dependían las transiciones electrónicas para el caso estático, es decir, donde la distancia interatómica entre los iones ligandos y los iones dopantes era fija. Pero en la vida real siempre existe una vibración, un acoplamiento fonónico, un acoplamiento entre un acoplamiento vibracional entre la red cristalina y los iones dopantes. Entonces, para esto se tiene que resolver, digamos, introducir en el hamiltoniano de interacción, tenemos que calcular la matriz de elementos, pero introduciendo esa energía cinética de la vibración, ¿no? Por ejemplo, el hamiltoniano habíamos dicho que se puede separar en dos partes. Este es el hamiltoniano del campo cristalino. Este que está aquí tiene que ver con la interacción entre los electrones de valencia, la interacción entre el núcleo y los electrones de valencia. Aquí era el efecto del campo cristalino. Y bueno, para tomar el efecto de la vibración tenemos que agregar la energía cinética. Este que está aquí se refiere a la energía potencial. Y esta es la energía cinética que hemos considerado que había sido cero. Y bueno, una vez tomado este cálculo, tenemos que resolver el hamiltoniano, perdón, la ecuación de Schrödinger, tenemos que resolverla, calcular las energías. También aquí obviamente estas funciones de onda ya no van a ser las clásicas que habíamos visto del átomo de hidrógeno o de helio, sino se tiene que introducir, resolver esta ecuación y meter estas soluciones en la matriz de elementos, que es un poquito más complejo. Bueno, de hecho es mucho más complejo hacer esta estimación. Entonces, existen diferentes cálculos para ver qué va a pasar al introducir esta energía cinética. Uno de ellos es el acoplamiento, aquí voy a escribirlo, acoplamiento Juan, este es una H, perdón, Juan Rice, supongo que se dice así. Entonces, al introducir, digamos, ese acoplamiento del electrón con la red, se va, digamos, los niveles de energía, digamos, tenemos aquí, digamos, las bandas, aquí tenemos, bueno, que son hipérbolas. Entonces va a haber una, digamos, desacoplamiento, digamos, va a haber una diferencia, un corrimiento de digamos, desde este estado que aquí, digamos, aquí se van haciendo como estados degenerados o desdoblamientos. Entonces, digamos, va a haber un corrimiento de estas parábolas. Aquí tenemos aquí está la energía. Entonces aquí tenemos el nivel, el estado inicial, el final. Entonces hay un corrimiento en este eje. Entonces aquí tenemos la que es la QI, y esto es la QF. Entonces existe ese corrimiento. Y bueno, ese, digamos, acoplamiento de, la energía vibracional con los electrones de valencia van a hacer que exista un desdoblamiento, ¿sí? Un desdoblamiento de los niveles de energía. Y bueno, este desdoblamiento va a estar regido por un factor o un parámetro que se llama, bueno, este parámetro bueno, se llama, bueno, este es el parámetro S, es un parámetro S que tiene este mismo nombre. Este parámetro es un número entero que nos dice qué tanto acoplamiento va a haber entre la energía vibracional de la red con los electrones. Y bueno, ese acoplamiento nos va a dar la cantidad de picos o el desdoblamiento que va a existir entre el espectro de absorción o de emisión, y lo pone en factor de esos términos, de esa S. Entonces aquí tenemos que existe, en este caso, que es la absorción desde un estado base hasta 1S, digamos, aquí va a haber un desdoblamiento
perdón, aquí es una M, si digamos está el estado base, digamos el estado base, va a haber una transición hasta un estado M, digamos este estado final tiene diferentes desdoblamientos, entonces tenemos que calcular todos los desdoblamientos posibles, y esa intensidad de la altura de los picos es proporcional a menos esta S de Sm entre m factorial, ¿no? Entonces el pico más intenso va a ser cuando tengamos la transición de este nivel a este, ¿no? Digamos, lo voy a hacer en otra diapositiva para que se vea un poquito mejor. Entonces aquí tenemos la parábola, y aquí tenemos otra parábola, y tenemos diferentes, digamos, desdoblamientos del estado inicial al estado final, ¿sí? Entonces en la absorción, digamos, van a pasar, digamos, este es el 0, 1, 2, 3, digamos, en diferentes desdoblamientos. Este es el 0, 1, 2, 3, en este caso le puse las mismas cantidades, pueden ser, aquí es de 0 a 3, pero aún así puede tener n desdoblamientos. Entonces la absorción se va a dar de transiciones siempre del 0, ¿sí? Del estado, digamos, base, pero con el de menor energía, del de 0, digamos, con 0, ¿no? O la siguiente que podría haber es el 0 con este 0 con este 1. La otra va a ser, puede haber una transición del 0 con el 2, y así sucesivamente, el 0 con el 3. Entonces otra vez la siguiente, digamos, para terminar, es el 0 con el 3. Entonces aquí vamos a poner las flechas. Entonces en la absorción se pueden dar estas transiciones. En la emisión, digamos, ya una vez que tengo ya iones en el estado excitado, digamos, la siguiente uno que puede ocurrir ya una vez que están excitados, digamos, aquí está para acá. Entonces aquí están los picos. Una vez que se encuentran excitados en el estado, digamos, 3, digamos, aquí ya se encuentra después de la transición, la emisión siempre se va a dar del 0. Entonces una vez que paso iones a este estado energético, digamos, va a haber un corrimiento a este punto, digamos, por un calentamiento, y la emisión va a ser transiciones a niveles inferiores. Entonces una transición que puede ocurrir es la caída de aquí, obviamente, al 0. Puede caer de aquí, siempre ocurre del nivel inferior del estado excitado, puede caer acá, puede caer a o puede caer a ¿no? Entonces otra vez ese es el 0, 1, 2, 3, entonces aquí este es el 0, 1, 2, 3, entonces puede existir estas transiciones. Entonces algo importante que hay que recordar, que en la absorción siempre es una transición del estado base desde 0 hasta algún desdoblamiento del estado excitado, y para la emisión siempre se da desde el 0, digamos, hay un relajamiento por calor, entonces las transiciones va a ser de 0 a alguno de estos niveles inferiores que pueden ocurrir, y esas intensidades están dadas por esta ecuación, ¿sí? Que esta es la 0 M, que esto es igual, en este caso es la absorción, ¿sí? Del estado 0 a un estado M, que aquí está M, entonces es igual al exponente de menos S M sobre M factorial. Esta es una M factorial, déjame borrarla, una M factorial. Y bueno,
Bueno, en el libro hay un ejercicio muy interesante de qué es lo que ocurre, o digamos el desdoblamiento o esa estructura de diferentes picos de un espectro de emisión o ya de absorción. Entonces en el ejercicio se calcula la línea, vamos a escribirlo aquí, la línea de 600 nanómetros. Se supone que tenemos un cristal que tiene una energía fonónica o de vibración, digamos el cristal está vibrando a un modo que tiene una energía de 200 centímetros a la menos 1. Entonces esta es la energía de vibración y vamos a suponer que tiene un acoplamiento de los electrones con la red que es igual a 1, que es un valor numérico. Entonces, a base de estas cantidades vamos a estimar el espectro de absorción y de emisión y ese desdoblamiento que va a existir entre los picos. Entonces, para hacer esto, nosotros tenemos que hacer... bueno, para hacer esto, primero vamos a calcular para la absorción. Entonces, para la absorción tenemos estos datos. Obviamente tenemos que aquí, voy a transformar esto a centímetros inversos, que bueno, haciendo la conversión ya me queda esta cantidad, centímetros a la menos 1. Entonces es como la conversión de nanómetros a centímetros inversos, que es una relación de energía. Entonces vamos a graficarlo, digamos, cuando yo tenga, digamos, voy a tener el desdoblamiento, tenemos la parábola, las parábolas que, digamos, aquí voy a hacer la parábola y aquí tenemos la otra parábola. Entonces aquí tenemos los diferentes desdoblamientos. Entonces algo importante que hay que recalcar que es cuál es la separación, digamos, yo tengo que hacer la transición, digamos, del 0 aquí. Entonces y luego tengo que hacer la transición de aquí para el siguiente, de este al siguiente y así sucesivamente, ¿no? Y de este al que le sigue, ¿no? Bueno, aquí perdón los chuecos, es difícil escribir aquí en computadora, pero esa separación, digamos, aquí para hacer este cálculo es importante saber estas separaciones. Esas separaciones, digamos, la separación de aquí para acá es la de por ejemplo, del 0 al 1. La separación de estos va a ser en sí es la energía fonónica, estamos hablando de 200. Entonces la separación del 0 al 2 va a ser 400, las del 0 al 3 son 600. Entonces cada salto de desdoblamiento tiene una energía vibracional de la energía fonónica. Entonces, digamos, para hacer el cálculo del 0 al 0, digamos, o la fórmula general para la absorción, entonces aquí tenemos para la absorción. Para la absorción tenemos que sería 16.000 centímetros a la menos 1, que es la separación del 0 a este 0. Entonces son 16.000 más la m. Esta m representa estos desdoblamientos. Entonces m aquí sería m igual a 0. Entonces sería 16.000. Aquí se multiplica por 200 centímetros a la menos 1. Entonces esta que está aquí es la energía que yo voy a observar de los picos, ¿no? Entonces ese es para el caso de la absorción. Para el caso de la emisión, entonces otra vez tenemos que es esa energía va a ser otra vez los 16.000 centímetros a la menos 1. Entonces para la emisión son transiciones del 0 a todos los niveles inferiores. Entonces es la transición de este 0 digamos al 3, al 2, al 1. Entonces en este caso, si se fijan, son transiciones con menor energía. Entonces aquí sería 0, sería menos m entre 200 centímetros a la menos 1. Entonces tenemos estas relaciones, a una le voy a sumar, a otra restar. Y voy a hacer la sustitución en la ecuación anterior. Entonces aquí en el libro viene la tabla, digamos, ya para no reescribirla. Entonces el cálculo es el siguiente. Pues aquí está.
Aquí tenemos para la transición del 0 al 0, será los 16.000. Para del 0 a 1 le tengo que sumar los 200 y así sucesivamente. Siempre le voy sumando 200. Aquí la pregunta es cuántas M's voy a hacer. Entonces, en principio no puede haber muchos valores de M. Sin embargo, veo que cuando sustituyo o voy haciendo el barrido de las M's, sustituyéndolo en la ecuación, veo que cada vez que voy tomando una M más grande, la intensidad del pico va disminuyendo. Aquí estaba multiplicado por 1 entre E. Entonces, pues ya puedo tomar en sí, digamos, con 5 valores de M, ya se va a hacer un número muy pequeño. Yo puedo calcular infinidad para diferentes números de M, pero cada vez se hace más pequeño. Entonces, y para la emisión habíamos dicho que se le tiene que restar, entonces era 16.000 menos 200, y bueno, aquí se fijan, es esto. Entonces, cuando lo sustituyo, entonces me queda que la intensidad de emisión, aquí me queda que la absorción, ahora sí va a existir unos desdoblamientos. Entonces, en cada pico va a existir una lorentziana, y bueno, el espectro experimental se va a ver de este modo, que se va a ver un desdoblamiento debido al acoplamiento entre la red y los electrones de valencia. Entonces, para el caso de la emisión queda una forma así, que se fijan, son como un espejo, ¿sí? Uno es el opuesto del otro. Exactamente, digamos, esta regla de que parece un espejo, de hecho se le llama la regla del espejo. Entonces, así es como se hace una estimación, digamos, de la intensidad de picos y calcular ese desdoblamiento que puede existir. Adicionalmente a la tasa de emisión de fotones, entonces puede existir otros procesos adicionales. Entonces puede existir transiciones no radiativas. Entonces, las transiciones no radiativas, que bueno, nosotros ya hemos hablado de alguna de ellas, que es la transición o la emisión multifonónica, que bueno, básicamente en vez de la emisión de un fotón, se emite fonones, y bueno, en sí es el calentamiento de la red. La siguiente que puede existir es la transferencia de energía. Y bueno, la transferencia de energía es un tema bastante extenso. De hecho, hay varios libros que tengo que les pueden servir para hacer para hacer este cálculo, que se los puedo, digamos, proporcionar en la clase. Bueno, básicamente aquí considera el tiempo de vida, digamos, el tiempo de vida experimental, 1 sobre tau, ¿sí? 1 sobre tau, que es lo que nosotros podemos medir, que aquí el tiempo de vida, nosotros habíamos dicho que era igual a la tasa radiativa. Entonces, esta es la tasa radiativa. Vamos a ponerle aquí un asterisco que se refiere al tiempo de vida radiativo, que es el inverso del tiempo de vida radiativo. Existe la suma de la tasa de emisión de fonones, esa es la no radiativa, y existe un tercero que es un tercer término que se llama la transferencia de energía, que le ponemos como PET. Entonces, esta es la transferencia de energía, que es un término nuevo. Foster ya la había calculado anteriormente, en 1948, sí, perdón. Entonces, esa transferencia de energía depende de la distancia interatómica entre los dopantes. Entonces, esa transferencia de energía se puede hacer una expansión multipolar. Entonces, el primer término es la interacción dipolo-dipolo, para el caso del magnético, que sería, perdón, la interacción eléctrica, se puede hacer una expansión de dipolo-dipolo, que depende de la sexta potencia de la distancia interatómica de los iones que están dentro del cristal, es decir, que estén más cercanas los iones, la transferencia va a ser más grande, ¿no? Porque hacer este número pequeño, pues esto se va a volver la sexta potencia, y bueno, va a ser que exista una transferencia muy grande. Y si tengo distancias muy largas, entonces va a haber poca transferencia de energía. Entonces aquí habíamos dicho que lo puedo separar en 3 términos. En sí puedo separarlos en más de 3, pero digamos nos quedamos con los primeros, que es la siguiente término, el dipolo cuadrupolo, aquí a la 8.
aquí más la cuadrupolo cuadrupolo. Este es cuadrupolo cuadrupolo, es un R a la 10. Entonces, la transferencia de energía depende básicamente de esos tres términos. Justo también les puedo proporcionar mi tesis, que mi tesis habla exclusivamente de la transferencia de energía, y bueno, aquí hacemos más cálculos un poquito más complejos que los que vienen en el libro, pero se los puedo proporcionar. Además, digamos, de esta transferencia de energía se debe cumplir, bueno, puede haber dos tipos de transferencia de energía. Esa transferencia de energía resonante, bueno, como dice que tenemos dos entes con un ion donante, que básicamente le ponen donante porque es el que dona la energía, se lo cede a un aceptor que es el que lo puede recibir. Entonces tenemos un cristal que tiene iones donantes y tenemos iones aceptores, ¿no? Que son otro tipo de ion que en sí puede recibir la energía. Se considera que el ion donante se encuentra excitado, entonces digamos la diferencia energética de los iones donantes y los aceptores es igual. Entonces por eso se dice que es una transferencia de energía en resonancia. Entonces digamos, pasa de un estado excitado a un estado base y le va a transferir su energía a un aceptor, pasándolo para acá. En este caso no hay un calentamiento, no hay emisión de fotones ni de fonones, solamente una transferencia de energía, y esa transferencia de energía es dependiente de la distancia física entre los donantes y aceptores. Esta es la energía de transferencia resonante. Puede existir una segunda, que es la transferencia de energía asistida por fonones. Entonces la siguiente es la... En este caso tenemos los donantes bueno, voy a escribir dos casos que, digamos, le va a transferir su energía a un aceptor. En este caso el aceptor tiene una energía, digamos, el gap que existe, o la separación que existe de aquí para acá, es diferente a esta separación. Entonces, en este caso que dibujé, la diferencia de energía de las separación entre bandas de los donantes es mayor. Sin embargo, si puede haber una transferencia de energía, entonces va a existir una transferencia de energía. Baja un estado base, se lo transfiera a para acá, y va a haber una, digamos, diferencia, digamos, obviamente el aceptor está aceptando más energía de la que podría recibir, y esa diferencia que está para acá, entonces va a ser H barra la energía fonónica, o bueno, o en sí es la separación que está de aquí para acá. Entonces en este caso va a haber digamos, la red va digamos, a ganar fonones, o va a haber una absorción de fonones. Entonces en este caso esa diferencia de energía la va a adquirir el material y va a absorber fonones. O también puede dar el caso que la red, digamos, el siguiente caso que podría ser es que el digamos que le transfiere la energía a otro aceptor. Digamos, hay un aceptor donde ahora la diferencia es más grande, entonces existe el donante, baja de un estado excitado a un estado base, le transfiere al aceptor acá. Entonces lo que va a pasar es que le va a hacer falta energía. Entonces esta diferencia energética que está aquí, la red lo va a ceder, entonces va a vibrar menos para que se pueda completar esta diferencia y pueda pasar iones de su estado base a un estado excitado, para que llegara acá la red va a empezar a vibrar menos. Entonces la red va a proporcionar esos fonones, perdón, o esa energía para poder llegar allá. En este caso se va a enfriar, bueno, aquí dice enfriar, aquí se va a calentar. Entonces son los dos tipos de procesos que puede haber. Aparte de la interacción, bueno, puede haber una interacción o una transferencia de energía por
procesos de dipolo eléctrico, también puede existir por magnéticos. Básicamente es la misma expansión multipolar de dipolo, 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 cuadrupolo y cuadrupolo, cuadrupolo. También existe una dependencia a la sexta, como las transferencias eléctricas. Existe una tercera, que es la interacción de intercambio, que se da cuando existe un traslape. Digamos, tenemos el donante, ¿sí? Digamos, este es el ion donante, y bueno, tenemos que este es el centro, y bueno, tenemos que hay una nube electrónica de los donantes, y bueno, hay ocasiones que están demasiado cerca. Entonces aquí está el aceptor, está la nube electrónica, podemos ver que hay un traslape de nubes. En este caso va a haber un traslape entre las funciones de onda. Entonces en este caso no es un tratamiento tan clásico o electromagnético como en el caso anterior de transiciones eléctricas, y tiene que hacer un tratamiento cuántico. Entonces a este tipo de interacción, digamos, aquí va a haber una distancia de separación de L. Sí, que digamos es la distancia mínima que puede existir entre estos dos. Y obviamente puede haber, bueno, es la distancia mínima donde existe traslape. Y bueno, obviamente puede haber donantes que están muy lejos, ¿no? O aceptores, digamos, este es un aceptor que está lejos de ese traslape. Entonces aquí hay una distancia R, ¿verdad? Aquí hay una R, que es decir, la distancia de separación entre los donantes aceptores, y bueno, es la distancia mínima de separación también entre ellos. Entonces, cuando existe ese traslape, ya no va a ser una interacción de dipolo, dipolo o cuadrupolo, aunque puede existir, pero en este caso va a haber una interacción más fuerte que se llama la interacción de intercambio. Y bueno, esa interacción de intercambio se va a dar cuando lo tenemos muy cerca a los iones. Entonces, digamos, la aproximación que también la pueden encontrar en mi tesis, que se las puedo pasar, que es esa interacción de intercambio es proporcional a la exponente de menos 2R entre L, ¿no? Entonces, esta exponencial, bueno, aquí decae exponencialmente, y va a ser muy importante cuando tenemos una distancia, cuando digamos R es comparable a la distancia mínima. Y si no es así, básicamente la interacción de intercambio no es tan importante y solamente nos queda la eléctrica o la magnética. Y bueno, esa transferencia de energía, debido a, digamos, tenemos un ion donante, ¿sí? Tenemos un ion donante, si tenemos aceptores que se encuentran a su alrededor, digamos, en el cristal tenemos los aceptores, digamos, están en una red cristalina, en este caso estoy poniendo algo morfo. Entonces, este donante puede tener la posibilidad de emitir fotones. Digamos, si no se encontraran los aceptores, entonces llega la luz a este ion donante. Entonces, la única posibilidad, si no existen los aceptores, es que exista una emisión de fotones, pero una emisión de fotones, ¿sí? O bien de fonones. Cuando ponemos los aceptores, entonces este donante, además de ponerle los canales de emisión de fotones o de fonones, puede existir una transferencia de energía a los aceptores, y entonces va a hacer que el donante en sí tenga menos probabilidad de emisión. Ese resultado se puede medir experimentalmente. Entonces, ¿qué pasa si yo aumento una concentración de aceptores? Podría ver qué pasa con la intensidad de donantes. Entonces hay un momento de cuando yo le estoy introduciendo más dopante. Aquí bueno, no solamente aceptores, vamos a poner donantes. Entonces, digamos, empiezo a incrementar la concentración de donantes. Entonces el donante se va a encontrar en un medio de más donantes. Entonces, y cada donante va a emitir. Entonces es obvio pensar que cuando existan más donantes, mayor emisión va a haber. Sí, es como pensar que yo tengo focos, una serie de focos. Entonces, a más focos que yo tenga, va a haber mayor intensidad de luz. Y bueno,
pues eso ocurre. Entonces llega un momento que aumenta, hasta que llega un punto donde hay tantos donantes, en este caso dije que solamente eran donantes, que lo que pasa que en vez de que este donante emita, se lo va a transferir a otro donante, y eso va a hacer que no emita el donante, sino que transfiera su energía. Una vez que este lo transfiere, se lo puede pasar para acá. Entonces puede haber, digamos, una transferencia de energía en cascadas, y en vez de emitir fotones, se lo va transfiriendo un donante a otro donante, hasta que este se lo puede transferir a un defecto de la red, y bueno, perderse esa energía. Entonces aquí puede transferirse un defecto. Y bueno, un cristal tiene muchos defectos, y bueno, a mayor concentración de donante va a hacer que exista un proceso de cascada de transferencia de energía. Entonces va a llegar a un punto máximo de emisión y va a caer. Entonces este término que está aquí se le llama inhibición de la luminiscencia, o quenching de la luminiscencia.